Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias a Lisette Pardo, abogada penalista, experta en temas de género, por estar con nosotros y atender esta llamada. Y bueno, Lisette, cuéntenos cómo podemos entender este 2022 y cerrar con esta cifra tan lamentable, 272 femicidios que pueden llegar a sumarse más, porque como decía, falta un mes. Esto fue cerrado en noviembre, falta contabilizar diciembre. Ojalá no haya más muertes que lamentar, pero es un número que ha superado todo, ha superado la cifra de 2017, que era la más alta registrada hasta hoy. Y el Ecuador es un país violento para las mujeres. Una mujer muere cada 28 horas. Esa es la cifra que se tiene y así cerramos este año. Lisette, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tomar un tema de tan relevancia para poner sobre la palestra. Pues como hemos manifestado en varias ocasiones, el Ecuador sí, efectivamente es un país violento para ser mujer, para ser niña, para ser parte de la comunidad LGBTIQ+. Es el país número 1 en la región en impunidad en casos de tipo de agresión en contextos de violencia de género. Y aquí se ha de manifestar varias circunstancias. No siempre el femicidio es el primer y último acto de violencia. Generalmente la violencia de género es progresiva, es sistemática, es evolutiva. Y hay que tomar en consideración no solamente los 272 homicidios que se han contado hasta el mes de noviembre del 2022, sino Así hay es. que contar además las 261 denuncias por violencia sexual, las 3.985 denuncias por violencia física y las 23.257 denuncias por violencia psicológica que se han dado en los primeros 10 meses del año 2022. De este número, de tantos actos violentos que podemos lamentablemente contabilizar, se ha de resumir en 272 femicidios de los que conocemos hasta noviembre, porque Así. recordemos que el 20 de noviembre hubo otro femicidio, que el 3 de diciembre hubieron 2 femicidios más, así es que considero que podríamos cerrar hasta la presente fecha quizá en unos 276, 77 femicidios, de los cuales están quedando en la orfandad quizás 120 niños, niñas y adolescentes, de los cuales todos ellos deberían estar recibiendo, por ejemplo, el bono para niños huérfanos por muertes violentas dadas a sus madres, ¿no? No obstante, de lo que ha manifestado el MIES, únicamente 57 niños, niñas y adolescentes reciben este bono desde el 2019, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? No se le está poniendo, lamentablemente, el interés necesario a lo que refiere la violencia de género en este país. De nada sirve que la Fiscalía manifieste y diga, porque esto lo dijeron en la audiencia de Juliana para informar sobre las reparaciones integrales que debieron haberse hecho desde el 2019 que se dictaminó esta sentencia, y dentro de esto fue, por ejemplo, exhortar a la Fiscalía que capacite a las personas, que la policía haya recibido capacitación en temas de género desde el 2019, ojo. No obstante, la Fiscalía ha manifestado que ha dado 57 capacitaciones en temas de género, pero no es eso, porque siempre hemos tenido el problema. La Fiscalía tiene Fiscalía especializada en género, pero lamentablemente quienes realizan estas funciones no tienen la capacidad, experticia, digamos, para manejar temas de género. Quizá de los 130 fiscales, me parece, 137 fiscales que hay a nivel nacional en este tema, de pronto 10 sabrán realmente del tema de género, pero los demás no. Y de hecho, muchas personas ven el tema de la justicia especializada en temas de género como un castigo, más no como una rama del derecho en sí que debe ser
analizado, revisado, ejecutado, investigado desde esta perspectiva. Tenemos todos los días un plantón en alguna parte del país solicitando, rogando, implorando justicia. Mientras tanto, las denuncias por violencia sexual, por violencia física, por violencia psicológica, siguen aumentando y lamentablemente terminan en femicidios. Así es, que grave, ¿no? Ahora, también hay datos, Lisset, por ejemplo, algo que, bueno, no sé si llama mucho la atención, pero sí podemos decirlo como análisis, que el 50% de femicidas tenía una relación sentimental con las víctimas. Y también se ha dado el caso ahora, en este año, que de estos crímenes que se han registrado, 157 de ellos fueron cometidos en un contexto de violencia, delincuencia organizada. Esto incluye, por ejemplo, a parejas o exparejas de delincuentes quienes fueron asesinadas por sus rivales a manera de venganza y con el empleo de violencia, y pues que estas muertes han sido clasificadas como homicidios porque a la final los cuerpos de las mujeres se transformaron en botines de guerra, es decir, ya también se emplea esta violencia contra la mujer en contextos de crimen organizado. Eso Eso también es sí me ha llamado la atención. claro que sí, ese es un tema que lamentablemente no se lo toma con la seriedad que también requiere. Y esto, si bien es cierto, es un aspecto de violencia en contextos de género, también demuestra de manera clara y enfática la falta de política criminal que existe en el país. Las mujeres seguimos siendo utilizadas como un cuerpo de guerra, como un botín de secuestro, de violación, de femicidio, para darle o demostrarle a un hombre que tiene otro hombre un poder. Y seguimos siendo nosotras las vulneradas, las laceradas, las siguen siendo nuestros niños, niñas y adolescentes huérfanas y huérfanos por estos actos violentos que no se los toma en consideración, porque muchas veces el Ministerio del Interior, como la Policía Nacional, minimiza estos actos y con decir que son ajuste de cuentas, le quitan todo el trasfondo que representa que las mujeres sean víctimas de violencia, de crimen organizado en contextos de género, porque no están matándole al hermano, no están matándole al papá. Y no estoy diciendo con esto que deberían matarlos, ¿no? Pero estamos viendo cómo las mujeres seguimos siendo utilizadas como un motín de guerra, como un motín en el que vamos a demostrar que somos responsables en estas circunstancias. De hecho, un dato que es sumamente importante también es que ha disminuido muchísimo las visitas de mujeres a las cárceles. Y cuando hablamos de mujeres a las cárceles, hablamos de mujeres que dan visitas, de funcionarias, de abogadas y demás, porque no sabemos en qué momento puede existir una acción grave dentro de un centro carcelario y todos estos temas de violencia no se están tomando en consideración por el SNAI, por el Ministerio del Interior, ni siquiera por el Ministerio de la Mujer. Simplemente nos estamos regulando en un tema de que si me pega, me asesina o me agrede el que era mi pareja, entonces es violencia. Pero no es así. La violencia de género no representa de manera clara que tiene que ser efectivamente tu pareja sentimental quien te agreda. De hecho, por eso se llama violencia contra miembros del núcleo familiar y las mujeres. Es decir, no me está dividiendo. No obstante, lamentablemente funcionarios de justicia, fiscales, así como jueces, lamentablemente, porque también los jueces, no todos los que están a cargo de justicia especializada en temas de género saben de tema de género. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Ellos creen que no pueden darte medidas de protección si es que la persona que te agrede no es tu pareja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todas estas falencias sistemáticas perpetúan o permiten que la violencia de género perpetúe y termine en femicidios. Y estos femicidios a causa o a manos de crimen organizado es el tema, es un tema medular que no se lo toma con importancia de vida. De pronto quienes estamos en esto todo el tiempo, sí,
pero quienes deberían precautelar, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fiscalía, no lo hace. Cuando una mujer, por ejemplo, es asesinada en contextos de crimen organizado, quien lleva a cabo esta investigación es la Fiscalía de Garantías de Personas, pero quien debería llevar esta investigación claramente es una Fiscalía de Género. Y ahí es donde empiezan los nudos críticos y las disyuntivas para determinar efectivamente en qué momento un ataque a una mujer se vuelve en contexto de género. Ahora, y también vamos a ir al tema, por ejemplo, a una mujer cuando le roban, no solamente le roban el celular, le tocan sus senos, le tocan su vagina, le van acariciando el rostro, como demostrando inclusive el ladrón que tiene un nivel de poder. A un hombre le roban, le patean y se van. Y ahí es donde empiezan las diferencias. Y este es el tema que nadie quiere tocar. Por eso todo el tiempo las discusiones, incluso en foros académicos, es a los hombres también nos matan, a los hombres también nos roban, a los hombres también, pero no lo hacen de la manera que lamentablemente lo hacen con nosotras. Qué complejo, amigos. Son las 7:32. Conversamos con Lisette Pardo. Ella es abogada penalista, experta en temas de género, y estamos analizando lamentablemente lo que ha pasado este año, este 2022, el año más violento contra las mujeres. Se han contabilizado hasta noviembre 272 femicidios. Obviamente pueden ser más, pero hay un dato más alarmante, que una mujer muere cada 28 horas en nuestro país. Y eso sí no nos debe dejar indiferentes. Yo sé que cada vez que pasa algo, hablamos de estos temas, pero bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora, Lisette? Hubo este caso tan triste, tan doloroso de María Belén Bernal, que sin duda es uno de los casos emblemáticos de este año, pero bueno, ¿qué hemos aprendido este año de toda esta violencia y sobre todo esa violencia contra las mujeres? Este es un tema muy doloroso porque creo que lo que hemos aprendido es que realmente las mujeres víctimas de violencia en este país no cuentan con ningún aliado más que con nosotras mismas, porque el ente punitivo estatal no hace más allá. La policía, lamentablemente, en este caso que usted manifiesta, es la primera implicada en un acto de violencia con desaparición y muerte a una mujer, porque existen abogados que usan el sistema patriarcal para preguntar incluso a la única mujer que está detenida en el caso de María Belén, preguntas totalmente desubicadas que no tienen nada que ver con conocer o qué es lo que sucedió. Eh, Acciones que buscan denigrar a activistas, acciones que buscan denigrar y tratar de manera peyorativa a quienes saben y sabemos temas de género. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que en el Ecuador pueden morir las mujeres de las maneras más detestables posibles, que hasta que no haya un cambio de mentalidad, no importa cuántos ministerios para la mujer creamos, no importa cuántas mujeres estén al mando de tal vez instituciones importantes, sino el día en que en el país se entienda y se acepte la violencia de género como un hecho real, persistente y existente, va a ser el único momento que hay el cambio. Tenemos todos los días todavía a Elizabeth Otavalo pidiendo justicia en medios de comunicación. Repito lo que dije a un inicio, tenemos todos los días madres, activistas, mujeres, niñas, hijas, gritando afuera de las funciones judiciales o fiscalías en todo el país por justicia, por la muerte, por la violación, por cualquier circunstancia que atentó en la libertad de una mujer todos los días en el país. ¿Qué hemos aprendido? Que a este país no le interesan las mujeres, lamentablemente. Y que incluso a las pocas funcionarias que están trabajando para poder erradicar la violencia de algún modo, también las atacan de forma violenta. También las atacan, también siguen diciéndolas o tratándolas de manera peyorativa, queriendo manifestar sobre su sexualidad, su forma de ver la vida, lo que fuere, mientras tenemos machistas y misóginos en un curul, gritando en el micrófono un sinfín de circunstancias y queriéndose lavar las manos porque creen estar cubiertos por una justicia patriarcal.
porque mientras las mujeres de todos los espacios, asambleístas, activistas, abogadas, psicólogas, incluso periodistas, buscan los espacios para mejorar esto, para poder poner sobre la palestra que la violencia de género existe y está en todo el lado, tenemos hombres, periodistas, abogados, gente importante, digámoslo así, buscando la manera de destruir lo que tantos años hemos tenido caminar para esto. Siguen diciendo a las asambleístas que están buscando crear leyes importantes para las mujeres, por ejemplo, que están en un curul, que están en un tubo, que están en circunstancias, y ¿qué pasa? No pasa nada. Porque a pesar de tener sanciones, siguen estando en el gobierno, siguen manejando temas de importancia. Tenemos un secretario de seguridad que más allá de los intereses políticos y lo que fuera, manifestó a alguien que cambió que se fue del tubo al curul y aún así está a cargo de la seguridad incluso de las mujeres de un país que no le interesa. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Lamentablemente que no estamos solas porque nos tenemos a nosotras, pero si no nos tuviéramos a nosotras, no habría ni un mínimo, ni un ápice de justicia en este país. Qué complejo todo esto y qué doloroso también estos temas. Y Lisset, para ir concluyendo esta entrevista, ¿qué tan útil, por ejemplo, sería tener quizás una ley de reparación integral? A inicios de este mes, justamente, la red de familias de víctimas de femicidios en el país pidió al gobierno del presidente Lazo que impulse la aprobación de una ley específica y que eleve a política pública la reparación integral y multidimensional de familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas en contra de niñas y mujeres, porque tras estos asesinatos lamentables, las familias quedan desamparadas. ¿Usted cree que eso ayudaría a quizás a minorar este sufrimiento que tienen las familias de las víctimas, los hijos que quizás quedan desamparados sin sus madres? ¿Cómo ve esta iniciativa de la red de familias de víctimas de femicidio? Tengo mis dudas al respecto porque dentro de los protocolos existe la obligatoriedad, por ejemplo, de que Fiscalía a través de su dirección de género acompaña a las víctimas, ergo la Secretaría de Derechos Humanos o el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos. En cuanto a la reparación integral como tal, es una reparación que se da cuando ya existe una sentencia ejecutoriada. Entonces, a mi criterio muy personal, considero que hay políticas públicas que deben ser impulsadas desde otra vía, más no desde una ley, digamos, porque ya existen estos actos, ya están señalados, ya tienen la obligación, ya deben hacerlo. No lo hacen, deben ser sancionados por incumplimiento, por ejemplo, pero creo que muchos de estos actos, ¿no? De promover tipo de normas que ya existen, representa quizá el desconocimiento de la aplicación de la norma como tal, primero. Segundo, también es importante esta promoción de este tipo de leyes lleva también a la desesperación, ¿no? O sea, existen leyes, pero no las cumplen. Quizás si hago una ley, es justamente el tema. Entonces, a mi criterio es un tema que debe discutirse mucho, que debe discutirse mucho, que debe poner claramente cómo son las cosas, por qué si ya existen protocolos no los cumplen, por qué no se sancionan a las instituciones que no están cumpliendo con su trabajo en ese punto, porque la reparación integral no puede darse de manera lamentable en nuestro país de manera anticipada. Tiene que darse ya con una sentencia y para que se dé la sentencia debe existir una debida diligencia en fiscalía, en unidades judiciales y demás. Tenemos un montón de femicidas huidos, por ejemplo, pero a mi criterio, cualquier cosa, inclusive que represente un gasto presupuestario que no está correcto, que no ha sido verificado o pensado en el país, no pasa. O sea, no va a pasar más allá. Entonces, de pronto, esta iniciativa debería más bien iniciarse, valga la redundancia, desde otro tipo de aristas, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy se está concluyendo la evaluación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, donde básicamente podría sancionarse este tipo de actos en los que no se están tomando en consideración o no se están cumpliendo los protocolos en pro de las víctimas de violencia, víctimas directas, víctimas indirectas.
en ese sentido. En todo caso, es un tema sumamente nuevo que de pronto analizándolo más a profundidad podría sacar buenos resultados, porque este tipo de iniciativas sí nacen de una desesperación estatal, porque lo que hace el Estado se llama violencia institucional y estatal, que de hecho se encuentra estipulada en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, estos son temas que sí deben tomarse con muchísima responsabilidad al momento de analizárselos, al momento de creárselos, porque no es lo mismo crearlo de una manera académica que ya palparlo en la realidad. Así es. Entonces, Otra cosa es en la ahí, práctica, ¿no? ahí por ahí pueden haber no errores garrafales, pero de pronto sí algo que modificarlo, que aplicarlo, para que esto pueda efectivamente actuar de una reparación, quizá ya desde el anticipo, ¿no? Y les hago una pregunta final que es importante. ¿Qué expectativas se tiene con este Ministerio de la Mujer y este registro único de violencia que creó hace algunas semanas atrás el presidente Lazo? Y, bueno, ¿cómo vemos a este Ministerio de la Mujer? Amigos, 7:42 estábamos Pero, conversando con Lisette Pardo. Se nos congeló un segundo la hola. imagen y la llamada. Lisette, le preguntaba sobre las expectativas en cuanto a esta creación del Ministerio de la Mujer y el Registro Único de la Violencia. Ahí estoy bien. Sí, ya le Ya. escuchamos. En ese sentido, yo no soy muy amiga del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos porque en esta región donde se ha creado el Ministerio de la Mujer tiene otras aristas, ¿no? O sea, básicamente, única y exclusivamente se delimita a las mujeres cis como trans, por ejemplo, y la representación y persecución de creación de políticas públicas, respeto de políticas públicas y aplicabilidad de políticas públicas en pro de evitar la violencia contra la mujer y en el caso de que ya haya existido, pues sancionar y uno de los ejes principales es la prevención. Considero que la creación del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos en el Ecuador con una reducción de 6 millones de dólares del presupuesto que tenía la Secretaría al Ministerio representa un golpe bastante eh, fuerte, digamos, desde el presupuesto, que ha sido uno de los nudos críticos que ha tenido desde la Secretaría, no lo digamos, no digamos pues cómo lo va a hacer en el ministerio. No se puede crear un ministerio de nombre si no existen los recursos. Considero que el gobierno tiene ahí algo muy importante que subsanar, mejorar y adecuar a la realidad que tenemos en primera instancia. Es un trabajo bastante largo. Esperemos que con el tiempo, los años, este ministerio realmente funja para lo que fue creado y con la finalidad de pronto de un derecho comparado con otros estados que existen. El registro único de violencia, a mi criterio, es un registro que funciona en países europeos, más no en países latinoamericanos, donde la integralidad de las instituciones no funciona con veracidad, donde a cada institución le interesa demostrar que ha trabajado en contra de la violencia, más no hablar con honestidad y reitero veracidad. Y esa es una situación sumamente grave. No creo que el registro único de violencia no sea revictimizante. El registro único de violencia es un hecho sumamente revictimizante si no se lo sabe tratar. Y en el Ecuador no existe un conocimiento adecuado en temas de género, ni siquiera en la academia. En la academia únicamente a partir de los posgrados en temas muy concretos, pero no existe ni siquiera el reconocimiento de la violencia como un hecho real, sino que se lo sigue tachando de un capricho progresista y feminista, cuando no es así. Creo que las cifras no mienten. Pero mientras no haya educación en género en el país, lamentablemente estas situaciones, tanto el ministerio como el registro único, no serán más que nombre. Y es por eso que sí se está básicamente trabajando, digamos, a través de la AFE, la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, por ejemplo, con gente de la Asamblea, porque ya la asambleísta Joana Moreira y el asambleísta Alejandro Jaramillo presentaron el proyecto de ley de capacitación obligatoria en género, contextos, perspectiva para funcionarios públicos, ¿sí? Entonces creo que la educación es una de las bases sumamente importantes para que en algún momento el tema de violencia de género sea aceptado como tal y desde el momento que va a ser aceptado como tal vamos a poder hablar efectivamente de una cultura de prevención
erradicación y sanción en violencia de género. Estamos en un trabajo todavía nuevito, creemos que el tema de género en el país totalmente es nuevo, es neófito, es embrionario, por decirlo menos, y que tenemos todavía un largo camino que recorrer, pero que esto no nos ciegue a una realidad donde las mujeres en el país estamos totalmente abandonadas por el sistema de justicia, por el sistema de policía, y que son muy pocos los funcionarios y funcionarias que realmente luchan por esto, y es a ellos y a ellas a quienes nosotros agradecemos porque son quienes pueden de un modo u otro efectivamente llegar a más a creaciones de leyes, a creaciones de circunstancias así que nos van de un modo u otro proteger. Bien, son temas complejos y como digo, este año no estamos orgullosos por esta cifra tan negativa, tan dolorosa con la que terminamos en cuanto a femicidios. Gracias a Lisset Pardo, abogada penalista experta en género, por darnos su perspectiva de, bueno, de las lecciones aprendidas, de lo que se debería ser y de este contexto doloroso con el que cerramos de este 2022. Gracias, Lisset, por estar con nosotros. A usted, muchísimas gracias.